Después de una serie de potentes ataques por parte de los Estados Unidos de América y el traslado masivo de aviación a la región de Medio Oriente, dentro de Irán está ocurriendo algo que incluso obliga a los propios funcionarios iraníes a pronunciar la temible palabra golpe de Estado. Mientras Donald Trump bombardea por séptima noche consecutiva los puentes, puertos y, según los propios iraníes, las centrales eléctricas de Irán, Irán, en respuesta, ataca plantas desalinizadoras y refinerías de petróleo, por ejemplo, en Kuwait, así como bases militares estadounidenses en 5 países. Dentro de la propia élite iraní se libra una segunda guerra oculta. Los radicales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica acusan a los negociadores que firmaron la tregua con Donald Trump, cito, de un golpe blando contra la República Islámica. A los diplomáticos que llevaron a cabo estas negociaciones les arrojaron piedras en el funeral de Ali Jamenei y le gritaban traidor en la cara. Y el nuevo líder supremo, por quien supuestamente se hace todo esto, permanece invisible y nadie lo ha visto ni una sola vez. Y estos dos procesos, la guerra externa y la división interna, ahora se han fusionado en uno solo. Fueron precisamente los radicales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y no el gobierno oficial de Teherán quienes empujaron a Irán a atacar a Estados Unidos. Además, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ya lo hace de manera oficial y públicamente amenaza con pasar a la ofensiva y no quedarse solo en la defensa. En este episodio hablaremos de manera muy concreta sobre dónde y cuántos ataques realizaron los Estados Unidos en las últimas 24 horas y qué tan crítico es esto. ¿Cómo y contra quién respondió Irán, incluyendo ataques a los suministros de agua y electricidad de países enteros? Y lo más importante, ¿qué tipo de golpe de Estado está ocurriendo ahora en Teherán y quién es realmente el que tiene el dedo en el gatillo en este momento? Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Estamos cerca de llegar a los 300,000 suscriptores, así que les agradecería mucho su suscripción personal. Así que vamos a empezar con los ataques estadounidenses sin rodeos, directo a los hechos. En la noche del 17 de julio, el Comando Central atacó Irán. En particular, atacaron puentes en la provincia de Hormozgan. Este es un puente vehicular y ferroviario cerca de la ciudad de Bandar Jamir, con el objetivo de aislar el principal puerto de Irán, Bandar Abbas, de las carreteras hacia Teherán. En segundo lugar, fue derribada la torre de control en el puerto de Chabahar, en el Golfo de Omán. Y esto, piénsalo bien, es una ruta comercial clave que Irán desarrolló junto con la India y a través de la cual también se abastece a Afganistán. Tercero y lo más importante, las instalaciones energéticas, en particular las centrales eléctricas. Es decir, Trump empezó a cumplir su amenaza cuando declaró que cortaría toda la electricidad en Irán si no aceptaban negociar. Los estadounidenses guardan silencio sobre esto, pero Irán lo reconoció oficialmente por primera vez. La agencia estatal ISNA transmitió lo siguiente: el Ministerio de Energía se dirigió a los habitantes de las provincias del sur, con un llamado a ahorrar electricidad, nombrando directamente la causa, un ataque a la infraestructura energética en medio de un calor extremo. Además, ahora ha aparecido información de que Estados Unidos lanzó otra serie de ataques masivos contra Irán en la noche del 18 de julio, Según informó el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los ataques se dirigieron a instalaciones de vigilancia, infraestructura militar y logística, almacenes subterráneos de armas y capacidades marítimas. Para llevar a cabo la operación se utilizaron cazas estadounidenses, drones y buques de guerra. También en el mando destacaron que esta ya es la 7ª noche consecutiva de ataques estadounidenses contra Irán, y a continuación citaré. El Comando Central sigue responsabilizando a Irán por orden del comandante en jefe, al mismo tiempo que garantiza plenamente el cumplimiento del bloqueo naval de los puertos iraníes. Más de 50,000 militares estadounidenses operan en todo el Medio Oriente y mantienen la vigilancia, la preparación para el combate y la disposición para cumplir absolutamente cualquier tarea. Ahora, porque esto es solo el comienzo. Hoy, el medio Axios, citando a 3 fuentes estadounidenses e israelíes, informa que la administración de Donald Trump notificó a Israel que está trasladando a la región decenas de aviones cisterna adicionales. Esto no es poca cosa, porque los aviones cisterna son necesarios para una guerra prolongada y sostenida, campañas aéreas.
y la revista Air and Space Forces Magazine aclara los detalles específicos. En particular, ahora están llegando a la región F-16 del Escuadrón 480 de la base Spang-Dahlem en Alemania y F-35 del 48º ala aérea de la base británica de Lakenheath. Según los rastreadores, están llegando hasta 36 F-16 y 18 cazas furtivos F-35, aparte de ellos ya fue enviada a Jordania, además de la armada que ya está en la región. Son 2 portaaviones, Gerald Ford y Abraham Lincoln. Newsweek complementa la información y escribe que ya hay suficiente poder de fuego en la región para que Donald Trump pueda dar la orden de una operación a gran escala incluso este fin de semana. Y en la sala de situación el martes a Trump le presentaron nuevas opciones, incluyendo un ataque al complejo subterráneo de la montaña Kiev, donde, según se cree, está escondido el uranio iraní, pero la decisión aún no se ha tomado definitivamente. Al mismo tiempo, se aclara que, por ahora, los estadounidenses decidieron desplegar la mayor cantidad posible de aviación en Medio Oriente. Y la mayor parte de esta aviación, lo más probable, será desplegada precisamente en Israel y no, por ejemplo, en Kuwait o Bahrein. Un detalle revelador del medio The Hill. Parte de los aviones cisterna se envían porque algunos países del Golfo Pérsico, posiblemente, se negaron. A los Estados Unidos de América se les negó el acceso y el sobrevuelo, o sus bases ya se consideran demasiado vulnerables a los ataques iraníes. Es decir, los aliados empiezan a distanciarse un poco y los estadounidenses empiezan a reconfigurar un poco su sistema de defensa en esta región. Y vuelvo a enfatizar, se trasladarán aeronaves a Israel. Ahora, en cuanto a la respuesta de Irán, ha alcanzado un nivel completamente nuevo, mucho más aterrador. Si antes Irán atacaba principalmente bases militares de Estados Unidos, en las últimas 24 horas ya ha atacado infraestructura civil de países enteros. Permítanme continuar con la lista. Kuwait. Pues Kuwait fue el más afectado. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacó una planta desalinizadora. Es una estación que proporciona electricidad y agua potable al mismo tiempo. ¿Por qué esto es monstruoso? Porque Kuwait depende casi en un 90% de la desalinización del agua de mar. Atacar una planta desalinizadora en un país desértico, pues eso es literalmente dejar a la gente sin agua. El gobierno de Kuwait confirmó que hubo un incendio en esa planta desalinizadora y que las unidades generadoras resultaron dañadas. Además, hubo un gran incendio en la refinería de petróleo Kuwait Petroleum en la ciudad de Al-Ahmadi. La compañía informó de daños significativos, es decir, los iraníes ya empezaron a atacar las refinerías. Además, el funcionamiento del aeropuerto internacional de Kuwait se suspendió debido a la amenaza de ataques con misiles y drones. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica informó que atacó el centro de apoyo estadounidense en la base Arif Jan y destruyó un radar en la base aérea Ali al-Salem. Aunque quiero enfatizarlo una vez más, en realidad atacaron la planta desalinizadora. Y ahora CBS News informa que en cuanto a Kuwait, realmente ahí es donde la situación es más complicada en este momento. Y la refinería de petróleo sigue ardiendo hasta ahora y todavía no han podido apagarla de ninguna manera. Sigamos. Bahrein. En Bahrein también sonaron las sirenas por la noche. Las fuerzas de defensa interceptaron varios ataques. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica declaró que atacó la base aérea Sheikh Isa, donde, según Teherán, hay aviones de combate estadounidenses y un centro de inteligencia. Jordania. Y aquí la cosa es seria. CBS, citando fuentes, informa que Irán atacó al menos 2 bases militares en Jordania durante la semana. Y varios militares estadounidenses resultaron heridos. No hubo muertos. Se está aclarando la gravedad de las heridas y Jordania confirmó la interceptación de 3 misiles iraníes. Qatar. Qatar, de hecho, les recuerdo, es el mediador clave. Es el mediador en las negociaciones de esta guerra. Recibió un ataque con misiles esta noche. Un niño resultó herido la noche anterior por una esquirla de un misil interceptado. Además, Omán también fue atacado. Y además, por primera vez, Siria. Allí atacaron la base de At-Tanf. Hablamos de ella en el episodio anterior. Y aquí está la justificación del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Es casi literalmente religiosa, diría yo. Y a continuación citaré.
Dado que no existe una organización internacional capaz de detener la crueldad de los militares estadounidenses, no nos queda otro camino más que seguir la voluntad del Corán. Quien los ataque, atáquenlo de la misma manera. Y luego sigue una advertencia para los aliados de Estados Unidos en la región. Esperen nuevos ataques. Es decir, es una amenaza directa para Dubái, Doha, Riad y así sucesivamente, es decir, para todos los que están cerca. Y en general, la retórica del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha cambiado mucho y ahora empiezan a amenazar con pasar a la ofensiva en lugar de la defensa. Dicen que todo este tiempo nos hemos estado defendiendo, ahora debemos pasar a la ofensiva. ¿Cómo se verá eso? Bueno, solo Dios lo sabe, al parecer. Y ahora lo más importante, la razón de ser de todo este episodio, porque detrás de la fachada de este escandaloso Irán responde a Estados Unidos o Irán pasa a la ofensiva, se esconde lo que realmente está ocurriendo dentro del propio Irán. Y ahí, como lo expresaron los propios políticos iraníes, se está gestando un gran golpe de Estado. CNN describe una escena que la verdad pone la piel de gallina, porque realmente parece aterradora para el régimen iraní. Y cuando el presidente de Irán, Pezeshkian, les recuerdo este episodio, ya lo hemos comentado. Cuando el presidente de Irán, Pezeshkian, caminaba junto al ataúd del anterior líder asesinado, Ali Jamenei, la multitud en duelo no coreaba en honor al difunto, sino que se lo gritaba directamente al presidente de Irán. Y lo que exigían era, cito, muerte al conciliador. Se referían a quien aceptó algún trato con los estadounidenses. Además, al principal diplomático Abbas Araghchi, el mismo que negoció con la administración de Trump y logró que se levantaran algunas sanciones, la multitud lo apedreó gritando traidor y basura vendida, y tuvo que huir del funeral. Hubo una escena en la que la seguridad simplemente intentaba ocultarlo de la multitud. Piénsenlo, al ministro de Relaciones Exteriores y al presidente les lanzan piedras en una ceremonia oficial. ¿Cuál es realmente la raíz de la división? Por supuesto, no está en esta imagen llamativa. Simplemente esta imagen de que les lanzan piedras muestra externamente que no todo está bien en Teherán. Entonces, las facciones radicales, que en Irán llaman el Frente de la Firmeza, los ultrarrevolucionarios o los guardianes del ideal de los ideales de la revolución de 1979, eso es todo. Ellos están seguros de que los funcionarios que firmaron el acuerdo con Donald Trump, en vez de vengar el asesinato de su ayatolá Ali Jamenei, se rindieron ante los estadounidenses. Además, según su versión, firmaron ese acuerdo violando las órdenes del nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei. Y ahora el punto clave que envenena todo. A Mojtaba de hecho nadie lo ha visto. Pero este ala radical dice, Mojtaba en realidad dio la orden de no firmar ningún acuerdo con los estadounidenses bajo ninguna circunstancia, y estos traidores, el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores, simplemente fueron y lo firmaron. Pero les recuerdo, Mojtaba nunca se dirigió a la nación, excepto por esos papelitos que él escribe y que leen en la televisión iraní. Él no mostró poder, no apareció en público, ni siquiera estuvo en el funeral de su propio padre. Y los radicales se aprovechan de esto. Ellos acusan al liderazgo visible, es decir, al jefe del Parlamento Galibaf, al presidente Pezeshkian, al ministro de Relaciones Exteriores, Araghchi, que supuestamente gobiernan ahora en nombre del líder invisible, de estar organizando un golpe blando. Quieren usurpar el poder, suspender el parlamento, desobedecen las órdenes del líder Mojtaba Khamenei, violan las reglas en las negociaciones y en general dispersan las manifestaciones nocturnas de los radicales. Resulta que en Irán realmente ya hay manifestaciones de los partidarios de este cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica. Y ahora les daré una cita directa del diputado radical Mahmoud Navabian, quien estuvo en la delegación de negociaciones y luego se cambió de bando e intentó, de hecho, sabotear el acuerdo. Y sí, lo intentó. Ahora salió a la luz información de que fue él, ¿recuerdan?, quien filtró a los medios la versión del documento de 14 puntos cuando Donald Trump todavía se quejaba de cómo era posible eso. Aún no habíamos firmado nada y los iraníes ya estaban filtrando este memorándum a la prensa. Así fue como supimos el texto del memorándum mucho antes de que los estadounidenses lo publicaran, precisamente por Mahmoud Navabian. Entonces, él públicamente hace una pregunta como advertencia al pueblo de Irán. ¿No se está preparando un golpe de Estado en nuestro país? Y ahora, ¿por qué esta pregunta es realmente de vida o muerte para toda la región? Miren la distribución de fuerzas.
El nuevo líder, es decir, Majtaba Amenei, el invisible, está en algún lugar, no está claro dónde se encuentra. Todos dicen que simplemente por razones de seguridad ni siquiera lo muestran, y algunos incluso suponen directamente que al menos podría ser incapaz de ejercer sus funciones. Los negociadores oficiales que querían la paz han sido desacreditados, apedreados y acusados de traición. ¿Y quién llena ese vacío? El vacío de poder lo llena el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, cuya influencia está creciendo rápidamente en Irán, y son precisamente los radicales quienes ahora marcan la agenda. Y es precisamente por eso que Irán pasó a la ofensiva. Estos ataques del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra los barcos en el estrecho de Hormuz, que rompieron toda la tregua, fueron una iniciativa de estos mismos, como se hacen llamar, superrevolucionarios. Y aquí tienen su lógica de ofensiva. El ex jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, igual de radical, Manouchehr Mataji, declaró en una transmisión de la televisión iraní el miércoles: Mi propuesta es atacar una de las bases de Estados Unidos en la región. En un ataque donde hay cientos, tal vez miles de estos terroristas estadounidenses, basta con capturar a 100 soldados y llevarlos a Irán. O sea, él propone atacar una de las bases militares estadounidenses, tomar como rehenes a los soldados estadounidenses e intentar negociar después. Esto, en esencia, es un programa de escalada que ya está anunciando en vivo. Ahora, juntando todo el panorama, ¿qué está pasando realmente? El alto al fuego se vino abajo no porque Irán oficial haya cambiado de opinión, sino porque una facción radical que surgió durante el funeral y que se apoya en la Guardia Revolucionaria Islámica está tomando el control de Irán. Los negociadores debilitados y desacreditados están siendo apartados y están empujando a Irán hacia una guerra total con los Estados Unidos. Todo esto, según dicen, para vengar a su líder. De ahí los ataques a las plantas desalinizadoras en Kuwait, a las refinerías de petróleo, a las bases en 5 países y además la amenaza de empezar a tomar rehenes. Por otro lado, tenemos a Trump, que está movilizando F-16, F-35 aviones cisterna, está reforzando, también está movilizando un segundo portaaviones y, según dos medios, CNN y CBS, podría dar la orden de una gran operación incluso este fin de semana. Al mismo tiempo, la Casa Blanca, en palabras de su vocero, sigue repitiendo que prefiere la diplomacia, pero hay muchos argumentos a favor de un ataque. Esta es su cita a Caroline Leavitt. Ambos bandos ya están atacando la infraestructura, y esto, en esencia, es cruzar una línea importante: ataques a los sistemas vitales para la población civil. Esa es la línea roja, después de la cual me parece será sumamente difícil regresar o revertir la situación. Y aquí está el pensamiento final, es el siguiente. Normalmente en este tipo de crisis hay esperanza en los negociadores, es decir, personas que aún buscan una salida, incluso en la fase más intensa de la guerra. En Irán, a estas personas recién las apedrearon y las llamaron traidores. Es decir, aquellos que querían la paz ahora están siendo desplazados, mientras que los que quieren la guerra se están armando y radicalizando a la sociedad. Y el líder supremo, que en teoría es el único que podría calmar a todos, o se está escondiendo o es incapaz de actuar. Bueno, nadie sabe realmente qué pasa cuando un estado así no tiene un líder visible, y los radicales toman el control, gritando que hay que vengarse y tomar rehenes. Bueno, ese es el escenario más peligroso de todos los posibles. Hoy, por cierto, Pakistán debía acoger una ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, pero esas negociaciones no se llevaron a cabo. Solo quiero recordar que si ese alto el fuego no se hubiera derrumbado hace una semana, hoy habría habido otra ronda de negociaciones, pero no se llevaron a cabo. Así que, en consecuencia, ahora solo podemos seguir la escalada de este conflicto. ¿Y qué pasará después? Porque vemos que cada una de las partes intenta presionar y ninguna de ellas está dispuesta a dar ni un solo paso atrás. Aquí lo dejo en suspenso. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense mucho. Hasta luego.